¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Encuentro con los Estudiantes. Panamá fue sede de la Cumbre de las Américas. Terminó la cumbre y ¿qué? ¿Qué trascendió de esa cumbre? Había mucha tensión, muchas inquietudes acerca de reuniones bilaterales, de tratar el tema de Venezuela, de la solicitud de derogar el decreto Obama. ¿Qué trascendió políticamente? ¿Cuáles son las consecuencias o los logros que se obtuvo de esta cumbre? Ese es el tema que vamos a estar debatiendo el día de hoy. Mandatarios y representantes de 35 países se vieron las caras en Panamá. Expertos coincidieron en el carácter histórico del encuentro entre los presidentes de Cuba, Raúl Castro, y de Estados Unidos, Barack Obama, en la reapertura de relaciones entre ambos países. En lo que respecta a Venezuela, el presidente Nicolás Maduro habló y pidió en público al presidente Obama derogar el decreto. Estados Unidos no retrocedió, aunque reconoció que Venezuela no es una amenaza para su país. El presidente Obama ha cometido la agresión, y así lo digo, con todo el respeto debido y diplomático aquí. Lo tengo que decir, no me puedo callar. He traído más de 11 millones de firmas que serán entregadas por la vía diplomática. Y vengo en nombre de 30 millones de venezolanos a exigirle al presidente Obama que derogue el decreto que amenaza a Venezuela. La oposición calificó como un show la participación del presidente Nicolás Maduro en la Cumbre de las Américas. Ahora toca, señor Maduro, dedicarse a dar respuesta a los venezolanos sobre la gravedad de la crisis que estamos teniendo. Los venezolanos sentimos vergüenza del papel que acabamos de tener en la Cumbre de las Américas. Tan mal le fue al presidente, como decía un periodista muy importante del país, que tuvo más relevancia su doble que el original. Tuvo más importancia el espectáculo del doble que la presencia de Nicolás Maduro en la Cumbre de las Américas. 25 exmandatarios de Iberoamérica firmaron la Declaración de Panamá sobre la grave crisis democrática que, según ellos, vive Venezuela. Hay una llamada de atención a los jefes de Estado para que se hagan cargo de este problema que es nuestro. No digo para que intervengan violentando la soberanía, no digo para que hagan lo que deben hacer los venezolanos, pero sí para que no ignoren un problema tan grave de quiebre institucional, de presos y de prisión, de personas que sufren prisión injusta, de gente que ha sido reprimida constantemente. ¿Qué opina usted sobre la participación del presidente Maduro en la Cumbre de las Américas? Bueno, yo lo que siento es que es gastadera de dinero, pues, y que las cosas no pueden ser así, porque mientras que nosotros estamos haciendo cola y todo, él está disfrutando por allá con tanta gente que se llevó. Yo pienso que se cumplió los objetivos. O sea, el objetivo de esta gira, por ejemplo, era denunciar esas medidas que se habían tomado y lo logró. El pueblo entero o el mundo entero se enteró de lo que él tenía que decir, lo dijo acertadamente, lo felicito. No le fue positivo al hombre. El hombre realmente recibió un cacerolazo allá, resultado de una realidad de gente inconforme que están fuera del país, porque hay un montón de venezolanos que se están yendo de acá. En un encuentro privado, Obama le dijo al presidente Nicolás Maduro que deseaba un diálogo sincero entre los diferentes partidos políticos que hacen vida en el país. ¿Quién triunfó en Panamá? ¿Qué le deja a Venezuela esta cumbre? Este es el tema que estaremos debatiendo el día de hoy en Encuentro con los Estudiantes. Así es, muchísimas gracias, Víctor. Para ello tenemos dos invitados. Jonathan Sayago es estudiante de Educación en la Universidad Central de Venezuela, es consejero de escuela y secretario de Cultura de la Federación de Centros Universitarios de la UCB. Iván Rojas es estudiante de Estudios Internacionales en la Universidad Central de Venezuela, miembro de Poder, un grupo político de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad y del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, a quienes les damos la bienvenida por su presencia hoy acá en Encuentro con los Estudiantes. Ustedes también son parte importante de este programa, los invitamos desde ya a participar a través de nuestro Twitter, allí lo tienen en pantalla, @estudiantesbb. Su opinión, como siempre, muy importante y valiosa para alimentar esta discusión. Terminó la Cumbre de las Américas. ¿Quién fue el vencedor? ¿Se puede hablar de algún resultado positivo? ¿Se fue a pasear, como decía alguno de nuestros entrevistados? ¿Qué logros obtuvo Venezuela al respecto? Buenos días. Jonathan. Tú primero. No, adelante. Okay. Bueno, a ver, Iván. Bien.
En general yo creo que ganó todo el continente. No puedo decir que ganó Venezuela, ganó Estados Unidos, ganaron todos. La participación de Cuba en esta cumbre fue histórica. Histórica porque no participó ante una negación de Estados Unidos de hacerlo. Más bien Estados Unidos al final estuvo contento con que Cuba participara. Se logró el objetivo de que se encontraran, de conversar en estos dos mandatarios. Y yo creo que eso, de todas, dejó por debajo de la mesa el tema de Venezuela. Por más que el presidente Maduro lo haya mencionado, otros presidentes también lo apoyaron, pero el tema pasó por debajo del tema de Cuba y de Estados Unidos, que es histórico sencillamente. Sin embargo, hubo una declaración que fue firmada por 26 países pidiendo mirar hacia Venezuela, ¿no? ¿Te refieres a la de los expresidentes? Sí. Bien, bueno, esto fue hecho paralelo a la cumbre. Estos 26 presidentes de bastante peso internacional, como el doctor Felipe González o el señor Calderón, y tienen un gran peso porque está mostrándole al mundo lo que está pasando en Venezuela, porque no son cualquier expresidente, son presidentes que tienen bastante, digamos, prestigio en cada uno de sus países. Ahora, uno de los objetivos era llevar la firma, o al menos tener esa conversación bilateral con el presidente Obama para solicitarle la derogación del decreto. Sin embargo, el decreto no fue derogado. Escuchamos a la secretaria de Estado para América Latina, Roberta Jacobson, que dijo, bueno, Venezuela no es una amenaza, pero el decreto sigue vigente. ¿Eso qué significa? Bueno, fíjate, en principio, gracias por la invitación. Vimos que efectivamente celebramos la participación de los compañeros hermanos de toda la sociedad civil en representación de su presidente Raúl Castro en la Cumbre de las Américas, y que vimos como él de manera muy jocosa dijo, bueno, tenemos 6 cumbres sin participar y son 8 minutos por cada mandatario, bueno, vamos a sumar, a multiplicar 6 por 8, 48, y efectivamente casi que duró los 48 minutos hablando. Y era bien interesante escuchar cada uno de los discursos de los compañeros presidentes de los diferentes países, porque hacía referencia a lo que pasaba no solamente a nivel micro en cada una de sus localidades, sino que reflejaba lo que estaba pasando a nivel local. Y ahí justamente una de las mayores agresiones, y que no es algo al lado de los cabellos, cuando lo nombramos en anteriores discusiones, de que bueno, están atacando a Venezuela y que eso era mentira, de que no era posible de que una intervención militar fuera a verse en Venezuela. Y esto era el preludio de lo que pudiera pasar. Allí, detalla hasta de Chile, el mismo canciller Heraldo de Chile, vio con preocupación ese pronunciamiento de Estados Unidos, el decreto, en contra de Venezuela, porque no solamente en contra de Venezuela, sino que bueno, va en contra de toda una nación latinoamericana. Allí vimos cómo nuevamente están las contrapartes, ¿no? Digamos la doctrina Monroe, que es una doctrina del norteamericanismo, y una doctrina bolivariana, que es la de justamente generar un espacio donde nos encontremos todos, y justamente, nuevamente, la actitud del presidente Barack Obama es de buscar el no entendimiento, y el no entendimiento porque vimos cómo muy respetuosamente se levantó de su asiento sin escuchar a los demás mandatarios. Eso sin duda inestabilizó a ninguno de los mandatarios, cada quien dio su postura, la mayoría apostó, y que son actualmente representantes legítimos de su Estado y de sus pueblos, a Venezuela. Por eso cuando de repente me dicen... O sea, el único interés que tenía Estados Unidos era su relación con Cuba. No, fíjate, bueno, realmente allí eso es lo que ellos querían mostrar. Pero en efecto, la aglutinación de fuerzas de los demás mandatarios y de los pueblos latinoamericanos que se encontraron en Panamá mostró realmente un apoyo incondicional a Venezuela, a su gobierno y a su población, indiferentemente de las posturas políticas, porque aquí, en este momento, indiferentemente que si es chavista o si es opositor, hay que estar en contra del decreto. Y justamente allí voy, por ejemplo, que un presidente o expresidente como Felipe Calderón sea de prestigio, pues para mí no lo es. Una persona que tenga manchado de sangre su currículum y que durante su proceso de gobierno fue que renació o resurgió el movimiento Soy 132 de estudiantes mexicanos en contra de la represión, en contra de la realmente coartación de la libertad de expresión en México. Para mí realmente su opinión acerca de Venezuela, primero me encargaría en que encárguese de su país y luego opine sobre Venezuela. Vamos a hacer una pausa, le vamos a dar participación a nuestros tuiteros a través de las redes sociales, y vamos a dejar el tema de las firmas. ¿Qué pasó con las firmas? No lograron derogar el decreto. ¿Eso qué significa? ¿Tienen más sanciones para funcionarios venezolanos? ¿Cuál es el nuevo estatus entonces del decreto para con Venezuela o de esas relaciones bilaterales Venezuela-Estados Unidos? Vamos a tocarlo en la próxima parte. Su participación, Miguel Ángel Paredes nos escribe: el gobierno venezolano no logró el objetivo planteado. Cuba fue el centro de atracción y lo será por un buen tiempo. También nos escribió @Santalit33. Al aclarar que Venezuela no es amenaza, sin duda escucharon la voz del pueblo a través de las firmas, que es la voz de Dios.
Usted también puede seguir participando. Ese Estudiantes Bebé. Una pausa y ya venimos. Continuamos el encuentro con los estudiantes, analizando qué pasó con la Cumbre de las Américas, cuáles son los resultados, cuál es el nuevo estatus de las relaciones Venezuela-Estados Unidos. Para ello, nuestros invitados, ¿qué pasó con las firmas? Las firmas no lograron derogar el decreto. ¿Fue un esfuerzo perdido? Bueno, Iván. Realmente el tema de las firmas fue más todo un boom mediático que trató de hacerse. El gobierno venezolano tiene años haciendo este tipo de cosas, mucho ruido, muy poca sustancia. Mucho más eficiente hubiese sido tratar de negociar con el gobierno de Estados Unidos, tratar de conversar, de dialogar, y al final no se hizo de verdad. Y se dice ahora que hubo un triunfo porque hubo funcionarios que dijeron, bueno, Venezuela no es una amenaza. Pero es que eso, el decreto no lo decía. El funcionario lo único que dijo fue aclarar la redacción del decreto. El decreto decía que la situación de violaciones de derechos humanos, de corrupción y otras cosas eran una amenaza. Además, otro funcionario, el señor Ben Rhodes, aclaró, además, que es que esa redacción es una plantilla. Eso amenaza extraordinaria, no es que Venezuela es el primer país que se le pone de esa manera. Es una plantilla, es una cuestión muy protocolar, con la que yo personalmente difiero, pero es algo que se hace. Es algo muy normal de redactarlo de esa manera. No tiene nada de particular, no se le está atacando a Venezuela llamándola amenaza extraordinaria. Fue una cosa que, digamos, se salió de control. Es un mecanismo diplomático que se salió de control, se generó toda una espiral mediática. Y bueno, ahora las cosas están quizás volviendo a su cauce. Y yo creo que este mismo acercamiento de Cuba y Estados Unidos debería ser un primer paso para que Venezuela y Estados Unidos también tuvieran relaciones normales. Porque ahora que estamos, digamos, terminando con la última gran enemistad de la región, deberíamos poder pasar a una América mucho más pacífica, mucho más cooperante. La última cumbre de las Américas no sirvió para nada, no pasó nada. Y estamos, digamos, en ese paso para lograr una América de verdad unida, en la que todas las partes podamos debatir sin ningún problema, sin, digamos, enemistades ideológicas. ¿Se perdió el esfuerzo de la recolección de firmas? No, fíjate, yo pienso que ha sido un esfuerzo bien, digamos que grande, ¿no? En diferentes puntos, de los 1.135 municipios de nuestro país, en cada Plaza Bolívar había un punto de recolección de firmas. Y justamente más allá de nuestras fronteras, en la Universidad de Panamá también se recogieron firmas. En un acto en El Chorrillo se le entregó una caja con más de 2.000 firmas de parte de la Federación de la Universidad de Panamá al presidente Nicolás Maduro, igual que en universidades hermanas de diferentes países. Y yo pienso que justamente, sí, como no lograron el objetivo, ¿no? Efectivamente se les entrega, ¿no?, la firma, y es una voz, ¿no?, una voz que está plasmada allí, donde justamente pedimos que se derogue el decreto. Para mí, ahí sí difiero de parte del compañero, que no es una amenaza extraordinaria, ese membrete es la amenaza extraordinaria, pero cuando revisamos la historia, justamente como lo dijo el presidente Obama, que le gustan las clases de historia, porque parece que le gusta estudiarla, pero no pareciera en sus prácticas, se nota cómo es real que en cada una de los países donde se le ha dictado este decreto o un decreto parecido, han terminado muertos. Y no han terminado muertos por enfrentamiento entre bandas en el mismo país, sino han terminado muertos porque ha entrado a territorio soberano el ejército de Estados Unidos. Entonces, justamente nosotros no queremos esos escenarios en nuestro país. Si bien es cierto, si hay realmente funcionarios que estén en contra de la Constitución venezolana, si hay funcionarios que estén realmente inmersos en actos de corrupción, pues que paguen con la justicia venezolana. Nosotros nos van a encontrar a la juventud revolucionaria, a la juventud que está en las universidades, que está en las calles, que está trabajando, también dando la batalla para que el corrupto en el nivel que esté, pues pague por sus actos corruptos. Nosotros como generación no creemos en la corrupción, ni mucho menos vamos a estar tapando ese tipo de actos. Ahora, Iván introducía un tema interesante, que es ante, y sirviendo como contexto, esta apertura Estados Unidos y Cuba, a que se iniciara un nuevo tipo de relación entre Estados Unidos y América Latina. ¿Es eso posible? ¿Vamos en esa dirección? ¿O se van a seguir manteniendo los mismos roles como hasta ahora? Bueno, yo pienso que efectivamente mientras realmente los mecanismos diplomáticos funcionen a su cabalidad, sí estamos dispuestos. Justamente el presidente Nicolás Maduro lo dijo en su intervención. No estamos negados y digo no estamos porque es el pueblo venezolano el que está negado a conversaciones. El pueblo venezolano no tiene ningún tipo de inconveniente con el pueblo de Estados Unidos, sino con sus políticas de gobierno internacionales. Y justamente ahí el presidente dijo, bueno, que ha llamado infinidades de veces al presidente Obama, no le han atendido las llamadas, le ha dicho
en diferentes oportunidades, y yo creo que ahí he denotado muchísima humildad, porque bastará ser un poco testarudo para decir cualquier cantidad de cosas, y más en ese escenario donde se encontraron casi frente a frente. Yo creo que ahí se está denotando que el venezolano y el latinoamericano en general es una persona humilde, es una persona que realmente quiere construir con la paz, y así estamos nosotros encaminados, desde la universidad, desde, como lo hemos dicho siempre, desde nuestros espacios más locales hasta los espacios más macro, y justamente nosotros tenemos que ser factor de unidad y factor de cambio y factor de paz. Iván. Sí, yo creo que en la última década, quizás década y media, la actitud poco a poco, tanto de gobiernos estadounidenses, mucho más lentamente, quizás los latinoamericanos hemos absorbido un poco más rápido esa idea, hay que dejar atrás el pasado. Y lo que pasó entre Cuba y Estados Unidos fue una clara fuente de eso. El presidente Obama declaró, incluso, y eso es algo que me pareció realmente histórico cuando escuché su discurso, admitió que Estados Unidos ha cometido muchos errores respecto a sus críticas de derechos humanos, o más bien, omisiones. Y eso es muy importante. Igualmente el presidente Castro admitió, bueno, ha habido muchos encontronazos en las décadas pasadas, pero dijo, el presidente Obama no es el culpable. Y él dijo, el presidente Obama es un hombre honesto. El mismo presidente Castro, eso es algo que hace 10 años jamás hubiésemos pensado que hubiese dicho un líder cubano del presidente de los Estados Unidos. Entonces estamos en una época en que ya tenemos que dejar atrás el pasado, porque con eso no construimos. Y esta cumbre tenía como tema prosperidad con equidad, que el presidente Maduro lo tocó brevemente en su discurso. Y basándonos en esa premisa, ¿hacia dónde debería apuntar entonces Venezuela? Venezuela, y ahí es donde hago mi crítica de que Venezuela, la verdad, falló, más allá de tener su tema de interés, que era el tema del decreto, no trajo a la mesa planes, no trajo a la mesa ideas de qué tenemos que hacer con el continente. Los otros países están haciendo tratados de libre comercio con los países asiáticos. Nuestros hermanos del Mercosur están empujando por un tratado con la Unión Europea y Venezuela está de plano negada. Hay muchos escenarios de cooperación y Venezuela sencillamente se está quedando en el aparato. En mi opinión, porque tenemos un cuerpo diplomático bastante débil, bastante desprofesionalizado. Pero el continente está avanzando y nosotros nos estamos quedando atrás. ¿Se está quedando en el aparato Venezuela? Bueno, fíjate, justamente ahí para el único presidente al que se le reconoció de Estados Unidos, en aquel momento el comandante Fidel Castro, de que se estaban empezando a gestar temas de negociación, bueno, fue Kennedy, sabemos cómo terminó el compañero. Y justamente esperemos que se sigan dando en diferentes cumbres, en diferentes espacios, los mecanismos para hablar, para dialogar, y que, bueno, Venezuela da su postura, y ahí nuevamente se denota la humildad, y dice, bueno, con mucha humildad decimos que hemos avanzado en tantos y en tales aspectos. Sí, hay un retroceso en el aspecto económico, hay bajas y hay ciertas inconvenientes, pero se está siguiendo trabajando. El mismo presidente Ortega de Nicaragua nombró también su participación, donde dijo, bueno, que Venezuela ha sido el más solidario de todo el continente, donde, bueno, mucha gente dice, no, que se está regalando, no es que se está regalando. Son mecanismos de solidaridad entre los pueblos hermanos de nuestra Latinoamérica y que, bueno, justamente allí nosotros tenemos que estudiar realmente. Conversamos hace un momento que por qué en la Universidad Central de Venezuela de repente en la Escuela de Estudios Internacionales no se hacen tesis de investigación. Y allí justamente yo creo que deberíamos nosotros dar nuestro granito de arena sobre cómo deberíamos nosotros realmente hacer las relaciones internacionales de Venezuela con Asia, de Venezuela con Europa, de Venezuela con las diferentes potencias mundiales para el porvenir y realmente el crecimiento de Venezuela y el todo el pueblo venezolano. Vamos a hacer una nueva pausa. Vamos a darle oportunidad a nuestros amigos a través del Twitter para escuchar su participación. @JoséM2012. La cumbre no logró más que elementos para la fanfarronería de sus líderes. Qué triste. También nos escribió el día de hoy Dani Bill. Salvo observar el protagonismo de algunos mandatarios, la cumbre no dejó nada que pudiese mejorar nuestras condiciones. Finalmente, Asdrúbal González. La cumbre no tuvo ningún impacto, todo sigue igual, Maduro con sus ideas y Venezuela en crisis. Hacemos una pausa, ya venimos con más. Entramos en la parte final de Encuentro con los Estudiantes. Su participación a través de Twitter, @JadeBasmayí. El decreto no será derogado porque quien manda en Estados Unidos es el poder económico y no Obama. Por eso las contradicciones en señalar a Venezuela como amenaza o no. Así de simple. Mónica también nos escribe el día de hoy. El impacto que tuvo la cumbre en Venezuela fue grandísimo. El Cadivazo, parte de sus participaciones. ¿Fue el Cadivazo, el llamado Cadivazo, consecuencia de lo que ocurrió en esta cumbre?
Bueno, fíjate, allí ya entra otro tema, ¿no? El tema... Sí, claro, el estamos en otro tema, económico, bueno, pero sí. aunque la gente lo vincula. Pero efectivamente, claro, allí lo vincula porque justamente la noticia fue en el marco de la cumbre. Y bueno, más allá entrando en lo de la cumbre, el saldo no realmente, damos un espacio de encuentro. Yo creo que allí es donde hay que aprovechar, escuchar el discurso también previo, una entrevista que le hacía Patricia Yaniot a la presidenta Dilma Rousseff, y donde ella nombraba que sí, bueno, quiere hacer negociaciones con Estados Unidos, así como el Mercosur ha hecho diferentes negociaciones con diferentes estados, y que bueno, justamente para el porvenir de su pueblo, y que sea realmente una negociación justa, donde no solamente salga ganando Estados Unidos, y que bueno, que sea en donde realmente la negociación se hagan las dos partes ganadoras. Yo creo que eso debe realmente replicarse, ¿no? Y justamente como lo decía ahí la compañera en el Twitter anterior, efectivamente el poder no lo tiene el presidente de Estados Unidos. Y sabemos que los que mandan son los factores económicos y que bueno, tiene que simplemente someterse a las decisiones de esos factores económicos. Nosotros, por otra parte, creo que vamos a seguir reivindicando lo que sería el ALBA, el Mercosur, la UNASUR, como medios para realmente generar una nueva política exterior en Latinoamérica y en el mundo. La cumbre, Iván, ¿positiva o negativa? Positiva. En relación con la anterior, increíblemente positiva. Si nos remontamos a 2012, ¿qué recordamos de esa cumbre? No pasó nada. En esta cumbre ahora tuvimos algo histórico para todo el continente. Cuba se está reinsertando en el sistema interamericano poco a poco. Es un proceso que va a tomar bastante tiempo. El mismo presidente ¿Y que era Obama necesario? era totalmente necesario. Desde incluso Canadá, que es el aliado más grande de Estados Unidos en la región, tiene unas relaciones extraordinariamente buenas con Cuba. Entonces era una cuestión 50 años tarde. Pero el presidente Obama declaró, no va a dejar de criticar la situación de derechos humanos, no va a dejar de tener diferencias con Cuba. Igual el presidente Castro tiene diferencias sobre cómo lleva su política exterior el gobierno de los Estados Unidos, pero tiene que ir más allá de eso. No podemos quedarnos ya en disquisiciones ideológicas, porque el mundo gira muy rápido, hay muchos escenarios de cooperación, tanto para Cuba con Estados Unidos como para Venezuela con Estados Unidos. Hay muchos temas en los que ya estamos de acuerdo y los temas en que no se pueden ir trabajando. La cuestión es tener, digamos, la voluntad política para hacerlo y de ninguna manera, y ahí es donde está otra vez mi crítica, no usar la política exterior, no usar a los otros estados como una forma de excusar hacia lo interno, que es una crítica que hizo el presidente no hacia el gobierno venezolano, la usó bastante generalizada. Sí, la hizo bastante general. Ya para finalizar, nos queda muy poco tiempo y quizás también un poco al margen del tema central que es la cumbre. Al no haberse derogado el decreto, ¿pudiéramos estar presente ante posibles nuevas sanciones? ¿Pudieran venir nuevas sanciones? Sí, por supuesto. ¿O de qué tipo? ¿En qué caso? Claro, por supuesto, basándonos como te digo, en lo previo, en efecto van a seguir viniendo nuevas sanciones y por eso te digo, nosotros no vamos a permitir que sigan sancionando a nadie en Venezuela porque en efecto está el sistema judicial en Venezuela, que se encarga del sistema judicial y nosotros seremos garantes de que realmente el sistema judicial funcione en los diferentes niveles. Yo creo que en la medida de que el gobierno venezolano responda, de que se hagan actos, digamos, de buena voluntad por parte de ambos, de que se puedan negociar para aclarar las disyuntivas que se puedan tener, yo creo que no debería haber más sanciones. Esta cumbre fue un primer paso, las aguas se calmaron relativamente, pero hay que esperar, no puedo dar una respuesta definitiva de si va a haber más sanciones o no va a haber más sanciones. Yo espero de momento que no las haya y que la relación sencillamente mejore y se suba al tren de este mejoramiento con Cuba también. Ok, bueno, muchísimas gracias a ustedes por su participación. Gracias también desde su casa por sus importantes opiniones a través del Twitter, ese estudiante SBB. También queremos invitarlos a que nos sigan en nuestro grupo de Facebook, Encuentro con los Estudiantes, y no nos queda más que invitarlos para la próxima semana.